Muy buenas noches para todos y para todas. Les doy la bienvenida a la clase de esta noche. Vamos a entrar al análisis de otro punto que se refiere a un organismo muy activo en la actualidad, toda vez que está celebrando su Asamblea General en la ciudad de Nueva York. Y se trata ni más ni menos que de la Organización de Naciones Unidas, en donde han llegado todos los mandatarios, todos los jefes de Estado, todos los cancilleres, todos los delegados a presentar el discurso frente a esa Asamblea General. Entonces, nos vamos a referir al libro del Derecho Internacional Público del doctor Carlos Larios Ochaita, libro base para nosotros, y vamos a tener presentes las páginas 357 a la página 389, que es la que se refiere a esta Organización de las Naciones Unidas, partiendo de sus antecedentes, llegando a su estructura, a los pasos previos para la creación de la misma, y luego para la creación de la Carta de Naciones Unidas, que contiene la estructura organizativa de este alto órgano internacional, en donde caben todos los países soberanos, en donde todos estos países tienen voz y tienen derecho a voto y a estar presentes y a emitir criterios ante esa Asamblea General. También, como parte del análisis, espero que ya hayan comprado la Convención de Viena sobre relaciones consulares y Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ya no tardaremos en examinarnos y tendrán que analizarla y estudiarla como así lo hicimos en las clases anteriores. Pues de la misma manera vamos a tener que analizar esta Carta de Naciones Unidas, incluyendo el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver a través de esta Carta de Naciones Unidas cómo se integra, quiénes participan, quiénes tienen responsabilidades y luego el aspecto propiamente jurídico relacionado con la Corte Internacional de Justicia. Por lo pronto, iniciamos con
instante. Yo les voy a poner un... Ahí les agregamos las páginas que tendrá, en donde está contenido este organismo internacional y donde vamos a obtener toda la información que necesitemos al respecto. En tanto, pues, iniciamos con los antecedentes que dieron lugar en los diversos acontecimientos que fueron acaeciendo y que sirvieron de fundamento, de base, para que en un momento dado se pensara en la creación ya de una organización con mayor formalidad, con mayor base, con mayor apoyo, y que sirviera para la paz, la solidaridad y la cooperación mundial. Vamos a decir que surge dentro de dos guerras fundamentales. Una, la Primera Guerra Mundial, en donde tenemos un aproximado de 8 millones de personas muertas como consecuencia de esa conflagración mundial, de ese enfrentamiento entre naciones, vamos a decir, entre países, entre estados, y que culminó con esos lamentables resultados en los cuales tenemos las pérdidas de vida, el enfrentamiento de juventudes, de jóvenes fundamentalmente, de países que, de jóvenes entre países que ni siquiera se conocen y que tienen que asumir por alguna u otra circunstancia el rol beligerante para acudir a la guerra. Entonces hablamos de una Primera Guerra Mundial que sin ningún fruto llega y finaliza en el año de 1918.
Arranca en 1914, finaliza en 1918, en donde en el Palacio de Versalles, en Francia, concurren los diversos estados con la finalidad de hacer la paz. Y al efecto de hacer la paz, crean lo que se denomina la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones como un organismo o como un ente de orden internacional, y se le denomina el Pacto de la Sociedad de Naciones. También en ese mismo lugar y durante esas fechas de acercamiento de los países enfrentados, encontramos que se crea también otro organismo. Ya este es un organismo especializado de carácter internacional, que se refiere a los dos agentes de la producción, como lo es los patronos, el capital y los trabajadores. Y entonces ello da lugar a la fundación de la Organización Internacional del Trabajo. Esa surge también por esas mismas fechas en el año 1919. Es decir, recientemente, el siglo anterior, en donde se crea esta organización especializada internacional, pero a la vez también se crea el Pacto de las Naciones Unidas. Dice el doctor en la página 358 que el 8 de enero de 1918, Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, en uno de los discursos que se conoce como subrayen o apunten en su cuaderno los 14 puntos de Wilson, que no eran ni más ni menos que las bases sobre las cuales debían asentarse la paz y el fin de la guerra. Dos conceptos contrapuestos, la paz y el fin de la guerra. La guerra llega a su fin cuando surge y nace la paz. Los 14 puntos subrayen esto porque son puntos importantes que deben de tener muy en cuenta. Esos 14 puntos de Wilson Woodrow giran alrededor de 3 ideas fundamentales. Son 3 ideas que le dan curso y se desarrollan en 14 puntos. Entonces, una de las ideas es la liberación de los pueblos. Es decir, que todos los pueblos deben de ser libres. Debe de prevalecer la justicia tanto para los amigos como para los enemigos. Y se debe de fundar una organización internacional a la que le denominaron Sociedad de Naciones para garantizar la paz. Los principales 14 puntos son los siguientes. Por lo menos 6. Dice, en adelante se podrá afirmarse que en lo sucesivo se podrán firmar tratados públicos. Y excluyeron, por eso es importante también este pacto, porque quedan excluidos los tratados secretos, los tratados clandestinos que no tienen ningún impacto hacia la misma
comunidad internacional, vamos a denominarle a esa sociedad de naciones. Aquí hay otro punto que es muy importante, que viene desde tiempo atrás, de las ideas propias de Hugo Grocio, que dice libertad absoluta de navegación en todos los mares fuera del mar territorial, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Es decir, que tienen todos el derecho de poder hacer uso y navegar sobre esa plataforma marítima, ese inmenso espacio de agua salada, en la cual podrán los barcos con mercaderías atravesar, ir y venir fuera del mar territorial, sin ingresar al mar territorial, porque ahí habrán otras condiciones para poder atravesarlo. En el tercero, tenemos la supresión de barreras aduanales para el comercio internacional entre las naciones que cooperan a la paz y su mantenimiento. 0 aranceles. Armamento reducido al mínimo compatible con la seguridad internacional, es decir, no a la proliferación de armas, y un control de armamento y desarrollo de convenios para evitar esa proliferación armamentística. Todos los pueblos son libres de autodeterminación. Todos los pueblos son libres de autodeterminación. Esto es uno de los principios fundamentales de los que pertenece a cada uno de los pueblos que pueden invocar los estados soberanos en diversas situaciones en donde los otros pueblos no deben de tener ningún tipo de injerencia al respecto, toda vez que son libres para autodeterminarse, para darse los gobiernos que ellos consideren necesarios, sin la necesidad de la injerencia, de la intervención y de la penetración de quienes consideren que esos gobiernos que asumen en esos estados son contrarios a los intereses de ellos mismos. Entonces, ese es un principio fundamental que viene también del Pacto de la Sociedad de Naciones, o de los 14 puntos de Wilson Woodrow, y se plasma también en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Y como el sexto punto dice que se produzca la fundación de una sociedad general de Naciones Unidas con el fin de proteger a todas las naciones grandes y pequeñas sobre la base de la igualdad soberana. Todos son iguales. No hay ni más grande ni más pequeño. Todos debieran de ser iguales y no debería existir ninguna presión que pese, ninguna coacción que pueda pesar sobre, no hablamos de pueblos, hablamos de gobiernos que son los que en un momento dado asumen y se plegan a los intereses de quienes les presionan. El Pacto de Sociedad de Naciones dice que nació el 28 de junio de 1919 y el objeto principal fue el desarrollo y la cooperación entre todas las naciones miembros para preservar la paz y la seguridad. Las naciones contaban con 3 grandes órganos, es decir,
Sociedad de Naciones se conformó y se fundó sobre la base de 3 órganos fundamentales. Uno que era la Asamblea General, de hecho, integrada por todos los miembros, un voto por miembro, y que formulaba recomendaciones. El Consejo, un consejo compuesto por miembros permanentes, las 4 potencias vencedoras de ese entonces, y no permanentes electos cada 3 años, órganos permanentes, pero sin poder coercitivo. Y el otro órgano es un órgano administrativo permanente que tenía una sección y varios adjuntos. Además de los anteriores, tenía órganos más o menos autónomos, dice, tales como el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, más o menos autónomo, y la Oficina Internacional del Trabajo. No podemos hablar, dice, categóricamente de un trabajo de la institución, de un fracaso de la institución, pero su acción se vio disminuida debido a que Estados Unidos rehusó formar parte del Consejo y nunca ratificó el pacto. Alemania, que es la vencida, fue admitida solamente en 1926. La Unión Soviética se incorporó en 1934 y poco tiempo antes que se retirase Alemania, Italia y Japón. Hablamos de 3 países, uno falangista, otro fascista y el otro nazista, que intervinieron o que fueron los precursores de la Segunda Guerra Mundial. 5 años después, dice, desde 1934 desaparecía la Sociedad de Naciones y la acción del Consejo se vio limitada por el hecho de que las decisiones deberían de ser tomadas por unanimidad. Fue una asociación de gobiernos y no de estados, y le faltó poder coercitivo, confianza, universalidad. ¿Por qué universalidad? Porque no estaban todos los estados del globo terráqueo formando parte de este pacto de sociedad de naciones. Dice que hubo diferentes pactos de no agresión. En esta época ahí se florecieron los pactos de no agresión, por medio del cual los estados se comprometían no atacarse, permanecer neutrales en caso de guerra con alguna de ambas partes, no firmar pactos de cooperación económica con quien atacara a cualquiera de las partes, es decir, no surtir, no solo financieramente, asistirlo financieramente, sino que también evitar proveerle de armas modernas, sofisticadas para la época, para que pudieran hacer la guerra. No firmar pactos políticos y bélicos con terceros estados. Dice, entre los pactos de no agresión más famosos tenemos los llamados pactos de Locarno, suscritos por Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica e Italia, y el pacto Bryan-Kellogg entre Francia y Estados Unidos. Dice, siendo ministro de Relaciones Exteriores de Francia, el señor Aristides Bryan, y ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, F.B. Kellogg. Francia y este tratado es bien importante porque Francia y Estados Unidos fomentaron la firma de un pacto que pusiese fin a la guerra fuera de la ley. Francia abogaba por un instrumento bilateral, mientras que los Estados Unidos por un instrumento multilateral.
prevaleció la tesis de los Estados Unidos y el 27 de agosto de 1928 se firmó en París el Pacto General de Renuncia a la Guerra, conocido como Pacto de París, conocido también como Pacto de Bryan-Kellogg, y en el mismo se dispone que es convenable el recurso de la guerra como medio de reglas de disputa internacionales. Y B, debe renunciarse a la guerra por medio de la política. Y la solución a las divergencias internacionales debe siempre buscarse por los medios pacíficos. Y así encontramos que esta sociedad de naciones tiene un tiempo o tiene marcado un tiempo de su fundación, de la creación de su estructura normativa, en la que se establecen sus órganos, se crean los órganos de actividad y de operación. Y también tenemos que esta sociedad de naciones deja de tener impacto sobre sus miembros y deja de existir a partir de 1939, en donde ya vemos que va surgiendo con mayor fuerza otro organismo de carácter internacional que supuestamente va a aglutinar a todos los estados nacionales del mundo y que para el efecto van existiendo o se van produciendo dentro de las grandes potencias internacionales acercamientos, pláticas y conferencias para dar lugar en algún momento a lo que se denomina Carta de las Naciones, o lo que se va a denominar Carta de las Naciones Unidas, tal y como hoy lo conocemos, la Organización de Naciones Unidas, ONU, Organización de Naciones Unidas o Naciones Unidas, como se le pueda conocer por sus siglas. Dentro de los pactos y de las conferencias y de los acercamientos y de diálogos que existieron previos a la creación de la Carta y a la fundación de Naciones Unidas, tenemos la Declaración del Pacto de St. James, la Carta del Atlántico, la Declaración de Washington en 1942, ya vemos que vamos acercándonos en alguna medida, la Conferencia de Moscú, la Conferencia de Teherán, la Conferencia de Dumbarton-Oaks en 1944, la Declaración de Yalta, Crimea en 1945 y la Conferencia de San Francisco en 1945. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas conferencias, que son importantes y que las vemos como antecedentes o todo lo previo, los pasos previos a la creación de este organismo internacional que aglutina a la comunidad de estados a nivel internacional. Dice que la declaración del Pacto de St. James en 1941, ya hablamos de
que ya la Sociedad de Naciones ha dejado de funcionar. Entonces, en 1941 dice que a través de esta declaración, de este instrumento, que se considera como la primera etapa, sería la futura Organización de Naciones Unidas. Y su objeto fue definir propósitos que llevaran a una victoria militar y buscar las bases de coexistencia pacífica entre los pueblos. Fue firmado por Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, Sudáfrica, que en ese tiempo todavía existía el apartheid, Gran Bretaña y los gobiernos de Grecia, Bélgica, Países Bajos, Holanda, Checoslovaquia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Yugoslavia y Francia. Todos estos estaban en el exilio. Fue un movimiento fomentado por la Gran Bretaña y aprobado por sus dominios y colonias. Ni modo, estaba Nueva Zelanda, estaba Australia, estaba Canadá, estaba Sudáfrica, que también era una colonia de la Gran Bretaña, y que fueron los que apoyaron todo este movimiento impulsado por la Gran Bretaña, como podemos ver también en la Carta del Atlántico, a la cual le vamos a poner mayor atención y ustedes van a hacer un énfasis sobre esta carta. Dice que en esta no se trata de un pacto ni de ningún convenio, se trata de una declaración de intenciones. Y la filosofía que animaba a Estados Unidos e Inglaterra, las dos potencias internacionales, en tiempos de guerra. Fue firmada en 1941 a bordo del acorazado Prince of Wales, o el Príncipe de Gales, de Gales. Contiene 8 puntos bien precisos a saber. Veamos cuáles son esos puntos que se presentan como una declaración de intenciones. Dice el primero que los firmantes no buscan engrandecimiento territorial que también conlleve al fin del colonialismo. Sí, ya no se va a hablar de colonias, sino de estados independientes. Cualquier modificación territorial debe llevarse a cabo con el consentimiento libremente expresado por los pueblos. 3. La autodeterminación, nuevamente acá, la autodeterminación de los pueblos debe entenderse en el sentido de que son libres para escoger y darse la clase de gobierno que deseen. Son libres y deben de darse la clase de gobierno que deseen. Se pueden autodeterminar, por eso están protegidos por el principio internacional de autodeterminación. Libertad e igualdad para todos los pueblos del mundo, grandes o pequeños, para que accedan al comercio internacional y a las materias primas. Es decir, hay libertad amplia y suficiente para todos los pueblos a fin de que puedan hacerse de mercancías y de acceder al comercio internacional. En lo económico debe existir relación fuerte y sólida entre los pueblos del mundo. Sí, Luis, dijeran por ahí. En lo económico debe existir relación fuerte y sólida entre todos los pueblos del mundo, sin imponer ningún tipo de presión, sanción o apropiarse de los dineros que pertenecen a otros estados que no son afines a los intereses de potencias que
tienen, que son las que propietarias, podemos decir, de un sistema financiero internacional, SWIFT, por ejemplo. Después de la destrucción del nazismo, debe establecerse un estado de paz que ofrezca condiciones de desarrollo y tranquilidad para todos los pueblos del mundo. ¿Qué dice? Después de la destrucción del nazismo, debe establecerse un estado de paz que ofrezca condiciones de desarrollo y tranquilidad para todos los pueblos del mundo. ¿Después de qué? Después de la destrucción del nazismo. En la actualidad hay se está tratando de volver a esas ideas del nazismo, a esas ideas de prevalecer, de hacer prevalecer una raza aria, una raza blanca, una raza superior por encima de los otros, de las otras razas o de las otras poblaciones que no tienen esos, no son blancos. Libertad de los mares, fundamental, y los pueblos del mundo deberán renunciar al uso de la fuerza como medio de arreglar sus controversias. Básicamente como que recoge en cierta medida algunos de los 14 puntos de los que hablaba Wilson Woodruff en el año de 1918, solo que aquí estamos en el año de 1941, en un espacio lejano del mar Atlántico. Luego tenemos dice que se trata de un documento político-militar y el espíritu de este documento aparece más tarde en la Carta de las Naciones Unidas. Por primera vez se mencionó la posibilidad de un sistema permanente de seguridad colectiva. Luego viene otra declaración. En esta carta es una declaración de intenciones que contiene 8 puntos, que se denominó Carta del Atlántico. Y luego tenemos la otra que es la Declaración de Washington, también fue preparada por Estados Unidos en la ciudad de Washington. La firmaron 26 estados y muchos otros se unieron posteriormente. Esta declaración expresamente apoyó el contenido de la Carta del Atlántico y la amplió en el sentido de que para instaurar la paz y para favorecer el desarrollo económico de los pueblos del mundo, era necesario obtener la victoria total. Por supuesto, porque si quedaban como vencidos, esto era solo, quedaba nada más como hechos voluntarios que se pudieron haber producido y que tenían las intenciones de lograr la paz. Dice, era menester obtener la victoria total sobre los países del eje. ¿Cuáles eran estos países del eje? Alemania, Italia, Japón y España, que les daba el apoyo porque ahí estaba el señor Francisco Franco. Luego está la conferencia de Moscú. Esta fue convocada por Joseph Stalin y acudieron Rusia, Estados Unidos y China y fueron representados ministros de Relaciones Exteriores, y en esta no invitaron a Francia, lo que molestó muchísimo a Charles de Gaulle,
y su objetivo, lo que públicamente se dio a conocer de él, fue el pensar sobre lo que se haría al término de la guerra, especialmente la necesidad de establecer una organización general internacional basada en el principio de la igualdad soberana de los estados. Luego tenemos la conferencia de Teherán, en donde asistieron el presidente de los Estados Unidos de ese tiempo, Joseph Stalin de la Unión Soviética y Churchill de Inglaterra, llamados los tres grandes de la guerra. De nuevo, De Gaulle se sintió sumamente molesto por no haber sido invitado. En lo que se dio a conocer públicamente se dice que se reunieron para tratar sobre la creación, este es importante, de un organismo internacional que destierre para siempre el azote y el terror de la guerra. Aquí se habló por primera vez de las Naciones Unidas. En la conferencia de Teherán se habla por primera vez de ese gobierno que destierre la guerra, el flagelo de la guerra, y ya hay una denominación, ya hay un nombre que se refiere a Naciones Unidas. Seguidamente, en 1944, el 21 de agosto a octubre de 1944, se produce y se celebra la conferencia de Dumbarton-Oise. Aquí se proyectó el texto aquí ya hay un texto, hay un borrador que fue trabajado por China, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y podemos calificarla como la verdadera precursora de las Naciones Unidas, porque ya hay un texto configurado, ya hay una idea calcada, precisa de lo que será lo que en anterior conferencia le denominaron Naciones Unidas. La declaración de Yalta también es una declaración importantísima, que en febrero de 1945 se reunieron en Yalta, en Crimea, los jefes de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de la Gran Bretaña, Winston Churchill, y Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt. Revisaron lo acordado en la conferencia y la declaración dice así. Les voy a leer lo que establece el final o la conclusión, podríamos decir, que por esta declaración, dicen ellos, reafirmamos nuestra confianza en los principios de la Carta del Atlántico y nuestro compromiso en la Declaración de las Naciones Unidas. Ya está la denominación del organismo y nuestra determinación de construir en cooperación con otras naciones del mundo antes de la paz un orden jurídico dedicado a la paz. Es decir, que este ordenamiento legal, este ordenamiento jurídico va a estar encaminado y dedicado al fortalecimiento de la paz, de la seguridad, de la libertad y el bienestar general de la humanidad. Es decir, que se va a crear en función de todo ese segmento que se denomina humanidad. Al emitir esta declaración, las tres potencias expresan la esperanza de que el gobierno provisional de la República Francesa se asocie con ellos en procedimiento sugerido. Al final de esta conferencia, convocaron a la Conferencia Internacional de San Francisco
a partir del 25 de abril de 1945. Conferencia Internacional de San Francisco, que es la que va a desarrollar ya la Carta de las Naciones Unidas. Dice que, como estaba planificado, se reunieron a partir del 25 de abril de 1945 los representantes de los países aliados y se sumaban 47 naciones y aproximadamente 5,000 asistentes entre representantes y periodistas, y ha sido una de las mayores conferencias internacionales llevadas a cabo. ¿Cuáles son los puntos que se discutieron? 1, acuerdos regionales. 2, la revisión de tratados internacionales. El veto del Consejo de Seguridad. El territorio bajo fideicomiso, o los territorios bajo fideicomiso. La jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia, tomamos en cuenta que este era un organismo autónomo de la Sociedad de Naciones, y las enmiendas a la Carta. Esta conferencia terminó la conferencia, dice, con la firma de la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945. La conferencia termina ¿con qué? Con la firma de la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945, creando, ¿qué hizo? Creó las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En esa fecha, el 26 de junio de 1945, se crea o se funda la Organización de las Naciones Unidas, contenida en esta Carta de la ONU. Y esta carta entra en vigencia el 24 de octubre de 1945. Ese día es un día memorable y de celebración en Naciones Unidas, toda vez que conmemora la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y la celebra con el Día de las Naciones Unidas. Así se le denominó Día de las Naciones Unidas. Dice que este nombre, Naciones Unidas, es una sugerencia del presidente de ese entonces, Franklin Delano Roosevelt. Él sugirió la idea, el nombre de Naciones Unidas como la denominación que identificara a este organismo de carácter internacional que iba a tener como función o como premisa fundamental la preservación de la paz y la cooperación internacional. Dice en el preámbulo, Carta de Naciones Unidas, volvemos a la carta, por favor.
Dice, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, dice, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades, dice, están resueltos a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. Se les olvidó, ¿verdad? A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar mediante la aceptación de principios y de la adopción de métodos que no se usará la Fuerza Armada sino en el servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, se recuerdan que hablamos de los plenipotenciarios y de plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto que establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Eso establece en el preámbulo de esta Carta de Naciones Unidas, que continuaremos ya analizándola en la siguiente clase. Por hoy vamos a dar, si no tienen ningún comentario o ninguna duda, vamos a dar por finalizada la clase a fin de que puedan ustedes irse corriendo directamente a su camita antes de que los deje el bus. Gracias, Lick, me llevamos el camino ahí. Que tengan muy felices sueños y nos vemos el viernes, primero Dios. Feliz noche, Lick. Feliz noche para todos y todas. Feliz noche, licenciado. Chao, Gracias, chao. Lick, por la cátedra. Feliz noche. Bueno, muy bien.